Hoy vamos a trabajar los principios básicos de graficación de una función. Esto es con la intención de ver cuando se coloca una función hacia qué dirección se va a desempeñar o se va a mover, dependiendo de las constantes que se le agreguen o se le quiten. Vamos a trabajar sobre 4 principios. El primero es de alargamiento y reducción. El segundo es de desplazamiento vertical. El tercero de desplazamiento horizontal. El cuarto de reflexión. En el primero y en todas las otras principios vamos a trabajar sobre la misma función, que es la función cuadrática. En este caso la tenemos x al cuadrado. Ahora, si yo quiero con esa función reducirla, entonces yo le debo de agregar una constante a esa variable y quedaría de la siguiente manera, 2x al cuadrado. Ahora, si yo la quiero alargar, pues no le voy a agregar una constante de un número entero, sino que le voy a agregar una constante con una fracción y quedaría como está la de color verde, que sería 1/2 de x al cuadrado. No solamente pueden agregar los números que estamos viendo en este momento, sino que se pueden agregar otro tipo de números. Segundo principio es el de desplazamiento vertical. Seguimos trabajando sobre la misma función cuadrática, que es x al cuadrado. Entonces, si yo quiero hacer un desplazamiento hacia el eje y positivo, pues agrego una constante positiva. Como la podemos ver, la de color rojo, la función, entonces quedaría x al cuadrado más 3. Ahora, si quiero hacer un desplazamiento hacia el eje y de manera negativa, entonces le agrego x al cuadrado menos 3, que eso es lo que se le agrega de manera un número constante negativo. Ahora, pasamos al tercer principio, que es el de desplazamiento horizontal. Seguimos con la misma función, que es x al cuadrado, y si yo me quiero mover hacia el eje y positivo, agrego un número o una constante negativa y los debo de elevar al cuadrado, como lo podemos ver en la gráfica de color verde. Entonces queda x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, si yo quiero moverme hacia el eje x negativo, agrego una constante positivo y debo de elevarla al cuadrado. Mucho cuidado con esto, porque miren lo que está ocurriendo con los signos y cómo se grafica y cómo queda la gráfica. Entonces, de manera para el eje x negativo quedaría x más 3 elevado al cuadrado. Y por último está el principio de reflexión. Lo único que hay que hacer con el principio de reflexión es agregarle un número negativo. El signo negativo. No se necesita nada más. Entonces, de la función x al cuadrado se le agrega el menos y queda menos x al cuadrado y obtenemos la función que estamos viendo. Ahora pasamos a trabajar sobre nuestro software, que es Microsoft Matemáticas. Entonces vamos a agregar nuestra función cuadrática, que es y igual a x al cuadrado. Le damos entrar. Aquí vemos nuestros intervalos, pero en este momento pues no lo necesitamos. Entonces le damos representar esta ecuación en 2D. Aquí está nuestra función cuadrática. Vamos a hacer cumplimiento de nuestro primer principio. Entonces le damos a agregar, primero en ecuaciones y funciones, luego agregar, y agregamos la de reducción, que consiste en agregar una constante. En este caso va a ser el 2, una constante a nuestra variable, 2x al cuadrado. Le damos a entrar y graficar para que la podamos observar. Y aquí obtenemos efectivamente la reducción de nuestra función cuadrática. Agregamos ahora agregamos una fracción a la variable con la intención de que nos vaya a hacer un alargamiento de esta función. Entonces, 1/2 de x al cuadrado y graficamos. Ahí obtenemos nuestro primer principio.
vamos para nuestro segundo principio, que es el desplazamiento vertical. Entonces, colocamos x al cuadrado y agregamos una constante positiva, más 3. Eso quiere decir que nuestra función se va a desplazar hacia el eje y positivo. Como lo podemos observar en este momento, ahora vamos a desplazarnos hacia el eje y negativo, es decir, agregamos una constante negativa. Ahí la obtenemos. Esta es nuestra función cuadrática. Este es nuestro desplazamiento hacia el eje y positivo y este es nuestro desplazamiento hacia el eje y negativo. Ahora vamos para nuestro tercer principio, que es el desplazamiento de la función del desplazamiento horizontal. Entonces debemos de abrir paréntesis, colocar en este caso la x sola más la constante, que en este caso va a ser más 3, cerramos nuestro paréntesis y lo debemos de elevar al cuadrado, obteniendo nuestra siguiente gráfica. Se ha movido hacia nuestro eje X negativo, como lo podemos ver, se pudo trasladar. Ahora vamos a agregar lo mismo, pero ya no va a ser una constante positiva, sino negativa. Muy bien, entonces vamos a graficar y aquí podemos observar que se ha trasladado hacia el eje X positivo, o sea, nuestro eje horizontal. Y por último, vamos a hacer nuestro principio de reflexión, que lo único que debemos de hacer es de agregar un signo que es el signo negativo. Entonces, menos x al cuadrado y obtenemos nuestra figura, nuestra reflexión. Entonces, volvemos y recordamos acá, esta es nuestra función cuadrática y aquí obtenemos su reflexión. Muy bien, muchas gracias por prestarnos atención en este video. Esperamos volver a tener otro tipo de videos que les pueda ser útiles para ustedes.